voy a tocar un tema sensible, ¿eh? Voy a hablar sobre el pisco peruano y el pisco chileno. Dos piscos. ¿Y por qué voy a tocar ese tema? Yo sé que algunos me dicen, Fran, no hables del pisco, mejor no, muchos se van a enojar. Y yo la verdad es que, de verdad, de todo corazón, ¿saben lo que me gustaría? Que esa historia del pisco se acabara. Y se me ocurrió recorrer algunos supermercados en Chile con la esperanza de encontrar pisco peruano para compartirlo con algunos chilenos, para que lo prueben. En el fondo, que se vuelva un tema agradable y no desagradable, que se vuelva un tema como de degustación, de compartir, como lo que pasa con el vino, porque yo creo que ya el tema del pisco está pasando a populismo en vez de hacer que este producto se vuelva elite, se vuelva lo mejor y que se quede la historia o el mito urbano, o sea, en realidad no es mito, pero que se mantenga esa historia de que ya es lo mismo que el whisky, ¿no? Del Jack Daniels versus el otro whisky, que uno se escribe de una forma y bueno, no sé. Es como digna conversación que siempre se plantea, los que saben más cuando se están tomando un whisky, hablan de la cultura del producto, etc. Entonces, a mí me gustaría más que se hablara más de pisco en general, o sea, si es chileno, si es peruano, ahí va en el paladar de cada persona. Porque hay personas que les puede gustar más el pisco chileno, a algunos les gusta más el pisco peruano, a algunos les gusta menos uno que el otro, pero al día siguiente se comportan mejor con uno con el otro. No sé, la verdad, ahí va en los consumidores del pisco. A mí la verdad, yo he dejado de ser cliente del pisco. Cuando salgo a veces quizás me compro uno, pero la verdad es que es como para mí cada vez más lejano. Sin embargo, yo sé que para algunos es muy importante, sobre todo en Chile. El pisco en Chile es algo que, no sé, enorgullece también a los chilenos. Entonces, me encantaría poder resolver esto que pasa, porque en Chile yo fui a varios supermercados a buscar pisco peruano y dicen todo destilado de uva. A mí los peruanos ya me habían dicho que los chilenos, que no sé, que hicieron. Pero al menos hay. Yo si quiero comprar un pisco chileno en Perú, no hay. No hay. En ninguna parte. Yo he buscado por todos lados, porque también quería hacer una degustación. Oye, es un trago para compartir, si no es otra cosa. No es algo... No es nada más que eso. Yo sé que para algunos es ancestral, que tiene una cultura. Sí, tiene historia. Tiene historia igual que la raza humana, tiene historia igual que la, no sé, la religión, todo tiene historia. Por supuesto que tiene una historia respetable, una historia con una especie de tradición, que no sé si es tradición, del origen, cuál es el origen, qué no es el origen. Todo eso tiene que ser marketing de la cultura urbana, quizás comentarlo, pero como que dejar odio o hate, porque yo cuando muestro pisco peruano, yo de repente digo, wow, se forma una pelea, siempre se forma una pelea entre chilenos y peruanos, y eso a mí no me gusta, porque lo encuentro totalmente innecesario. Los chilenos, me tengo que incluir, ¿no? Tenemos un humor que es bastante negro, entonces como que a los chilenos les encanta hacer enojar a los peruanos, y es inevitable. Yo ayer estaba conversando con unas personas que estaban trabajando para un familiar y inevitablemente me dieron ganas de hacerlo enojar un poco. Oye, te está quedando feo, oye, mira este detalle. Uno lo hace, pero lo hace como es un humor y como que a los peruanos no hay caso, no les gusta, sienten que, no sé, como que los tratan mal. Y a mí me da mucha risa, pero eso mismo pasa en los comentarios, porque yo hay veces que veo que los chilenos empiezan a dejar comentarios para que los peruanos contesten y digan no, y se defiendan, y la verdad es que no tomen caso de esos comentarios. A mí lo que a mí me importa en realidad, y cuál es el objetivo de este video, es quizás si ustedes me pueden ayudar, me lo dejan en los comentarios, de verdad que se los voy a agradecer un montón, que me ayuden a ver dónde puedo investigar este tema de la historia del pisco, porque he estado buscando en Google y he encontrado cosas
de distinta índole, y la verdad es que no encuentro algo que tenga como veracidad de información. ¿En qué momento pasó esto de esta discusión de que en Chile no se puede vender el pisco peruano con el nombre de pisco? ¿Por qué los peruanos lo venden igual como destilado de uva y no se vende pisco en Chile? O sea, en Perú no se vende pisco chileno en Perú. ¿Por qué pasa eso? Me gustaría saber dónde puedo leer una fuente de información fidedigna para entender por qué pasa esto, porque de verdad yo lo encuentro una tontera. De verdad que el tema del pisco, que puede ser algo un tema para compartir en familia, con amigos, algo así, no entiendo por qué el tema del pisco hacen una historia que en el fondo prohíbe la venta, cuando en realidad Chile y Perú toman mucho pisco y debería venderse mucho. Hay que aumentar las ventas. Imagínate, el pisco Portón es un pisco de elite súper bueno. Hay otros más. De hecho, Portón tiene uno que se llama algo así como el barril del fraile, algo así, que es la versión artesanal de pisco Portón, y es muy, muy bueno. Y son distintos los sabores. El pisco chileno tiene otro sabor, es diferente. Entonces, por eso es importante que estos dos productos se comercialicen, y esa batalla de que este se llama así, porque de verdad Chile debería estar en Perú con sus piscos. Ahora, si no los quieren tomar los peruanos, bueno, pero yo creo que no querer tomarlos porque un tema así como personal, por estar enojado con la marca, no saben de lo que se pierden. Lo mismo de los chilenos. El pisco peruano es bueno, entonces bueno, pero a los chilenos les gusta el pisco peruano. De hecho, es caro y es bien visto llevar un pisco peruano, por ejemplo, de regalo, aunque sea entre chilenos. Yo lo encuentro genial. De hecho, es bonito, es un bonito gesto. Entonces, por lo mismo, yo creo que esa rivalidad que tiene Perú con el pisco chileno, yo creo que debería ya acabarse, y deberíamos tratar de unir fuerzas y mandar todo el pisco chileno y peruano a China por el puerto Chancay. Bueno, ahora está el nuevo aeropuerto también, Jorge Chávez. Yo creo que también se van a empezar a enviar muchas cosas también a través de los aeropuertos. Pero lo interesante del puerto Chancay es lo que está pasando con las rutas marítimas y todo ese avance tecnológico, porque todo está avanzando tecnológicamente, no solamente inteligencia artificial, también las conectividades, todo lo que sea conexión, 1 a 1 o 2 a 1 o así, eso es lo que está en el fondo empezando a crecer. El tema aéreo todavía está difícil, pero imagínense que Elon Musk ya va a poner esto, está trabajando con el presidente de Argentina. O sea, por eso les digo que cada país va a tener lo suyo. Perú va a tener lo suyo, Chile tiene lo suyo, Argentina también va a tener lo suyo. Y qué mejor que trabajar unidos, ¿cierto? Sería pero perfecto, sería brutal. Es como para romperla, de verdad que sí, de verdad que sí. Pensemos en esa idea, déjenmela en los comentarios, me encantaría que me dejaran información para poder investigar. Ahora, si ustedes quieren hablar de este tema, me quieren dar una clase, yo feliz, encantada la recibo, pero puede ser a través de mi café online, que si quieren tomarse un café conmigo de manera online, me lo dejan en los comentarios, me dicen: Fran, tomémonos un café online, hablemos de historia, hablemos de esto, o cuéntame tus proyectos, o qué problemas tienes con la arquitectura, y lo resolvemos en ese café online. Ustedes me invitan al café, siempre se los digo. Y por último, contarles que estoy en una campaña de suscriptores. Si me pueden apoyar con la suscripción, se lo agradezco un montón, para que podamos grabar Cusco. Mi intención es poder ir a Cusco, Arequipa y la selva. Es un viaje largo, lo quiero hacer con personas locales, quiero que me enseñen, y quiero también hacer real estate, averiguar propiedades, cuánto cuesta, qué posibilidades hay. Quiero revisar las normas arquitectónicas y urbanas para ver si se puede o no construir, cuánto máximo. Quiero también revisar el tema de los respetos, me refiero a que no se hagan construcciones invasivas a la ciudad, todo eso. Y si ustedes quieren ser parte de esa serie, les agradezco que le den clic al botón de suscribir, porque así me ayudan con este viaje. Ustedes saben que no tengo ningún auspiciador. Ahora, si por ahí cae algún auspiciador, se lo agradezco un montón, siempre va a ser muy útil para el viaje.
y va a estar bien bueno, va a estar bien buena esa planificación. Todavía no, porque necesito ponerme esa meta y ustedes me tienen que ayudar. Eso es todo y hagamos esto. Si ustedes quieren participar en este desenredo del tema del pisco y saber con exactitud qué es lo que pasa y lo investigamos bien, déjenme, compártanme. Ay, no sé si me pueden compartir enlaces porque está bien peligroso ese tema, ¿eh? Pero díganme dónde buscar y yo me meto y busco, porque así aprendemos todos. Nos vemos, que estén bien. Y si saben dónde puedo comprar pisco peruano en Chile, si tienen algún dato de dónde se vende, que diga pisco, no que diga destilado de uva, que diga pisco, avísenme por favor para ir a ver, porque he estado buscando y hasta el momento me ha ido súper mal. Nos vemos, que estén bien, chau.